Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase para la asignatura de Instrumentación Industrial, Válvulas Neumáticas y Electroneumáticas. Arranquemos entonces con el contenido. Pues arranquemos primero con la introducción, eh, situando el contexto de la videoclase en la asignatura. Después vamos a hablar de los diferentes mandos, función, tamaño, control y control de los cilindros. Vamos a ver después ejemplos con una válvula típica en donde empezamos a hacerle cambios llegando a la válvula de corredera y terminamos con análisis de la válvula más utilizada, que es la válvula 5.3. Bien, a manera de introducción, pues quiero comentarles que comercialmente eh, encontramos en el país, en la región, un amplio abanico de posibilidades respecto de diferentes tipos de válvulas neumáticas, que es importante que entendamos que para la selección de esas válvulas tengamos en cuenta las siguientes variables: estilo, gama, principio de diseño, tipo de mando, función, aplicación. Para todas esas categorías, la función principal es la de proveer un caudal de aire para que un actuador realice una tarea o para que otra válvula sirva para gobernar un proceso. Perdón. Desde la función más sencilla, eh, que parte en permitir el paso de ese aire presurizado o cerrar una determinada vía, hasta un control proporcional preciso de presión y caudal. Entonces, como para que nos demos cuenta de la variedad que desde esa óptica podemos encontrar. Pasemos a la caracterización de los diferentes estilos. Entonces, los estilos van más allá de la estética de la gama de las válvulas y hablan al respecto del principio de diseño. Entonces aquí en las gráficas podemos encontrar algunos de los diferentes estilos comerciales en las diferentes marcas que conseguimos localmente. En la gama hacemos referencia al montaje de la válvula, como por ejemplo con una subbase, eh, con un manifold, como en este caso de esta imagen, en línea eh, o una isla de válvulas. Dependemos de si vamos a trabajar con un diseño que tenga una, dos, tres, cinco, ocho válvulas, y por eso es que se arman estos tipos de gamas. Ahora veamos el tema del diseño. En lo que tiene que ver con la característica del diseño, hablamos del principio de operación bajo el cual está diseñada la válvula. Por ejemplo, válvulas de corredera, válvulas de asiento plano o válvulas de asiento giratorio. Entonces aquí vamos a encontrar tres diferentes tipos de los que estamos hablando. Válvulas de corredera, válvulas de asiento plano, conocidas también por su descripción en inglés poppet, o válvulas de asiento giratorio plates. Respecto a la caracterización de los mandos, entendamos primero que un mando es el mecanismo que gobierna, que permite el cambio de estado de la válvula. Y esos mandos de los mecanismos pueden ser mecánicos o eléctricos o manuales. Entonces tenemos de pulsador,
de pulsador encanastado, de pulsador Z, de botón giratorio, de interruptor, de pulsador de emergencia, con retorno por llave, de mando con retorno por llave, de leva, de rodillo, de pilotaje con, este es con pilotaje y este es con pilotaje con pilotaje actuado eléctricamente por un mando eléctrico. Dicho mando hace que se energite, que se excite una bobina y esa bobina mueve un elemento. Y otra que es muy típica es por el rodillo escalopado. Estas son tipos mm, de, amplio, de amplia utilización a maneras de mandos de válvulas. Otra variable fundamental a tener en cuenta en el momento de hacer la selección de una válvula es la función de la misma. Hay que entender que la función es la variedad de posiciones de la válvula. En estos gráficos, en estos símbolos, les resumo válvulas típicas. Entonces, por ejemplo, en esta válvula que corresponde a una válvula de dos posiciones, o sea, la válvula está aquí o está aquí, tiene dos vías, una entrada y una salida. Entonces podemos decir que esa es una válvula 2-2, dos posiciones, dos vías. Esta también tiene dos posiciones, pero notemos que tiene tres vías, una, dos y tres. En esta posición, si este fuera el número 1, estará cerrado, el número 2, en este caso abierta, entregando a 3. Cuando se mueve, la entrada de presión queda anulada y lo que tenemos es una descarga de 3 a 1. Esa sería una válvula 3-2, tres vías, dos posiciones. A continuación, encontramos una válvula 4-2, cuatro vías, dos posiciones. La siguiente es 5-2, 1, 2, 3, 4, 5 vías, dos posiciones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa es una válvula 3-3, tres vías, tres posiciones. A continuación encontramos 1, 2, 3, 4. Cuatro vías, tres posiciones. Y finalizamos en la parte inferior con una 5-3. Cinco vías, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y tres posiciones, 1, 2 y 3. El primer número es el que escribe el número de vías, de puertos principales entre entradas, salidas y descargas. Se excluyen las señales de pilotaje y de alimentación externas porque esas ya son del control, no de la función de la válvula. El segundo valor corresponde al número de posiciones o estados que puede tener la válvula. Vimos que tenemos válvulas de 2 y 3 posiciones. Una válvula 3-2 tiene 3 vías y 2 posiciones en donde trabaja. Otra variable supremamente importante dentro de la tipología de las válvulas, por lo que nos ayuda a hacer la selección de las mismas, es el tamaño, que es coherente con la conexión y dicha conexión es coherente con el caudal que vamos a manejar. Entonces, comercialmente nosotros encontramos puertos con roscas M5,
un octavo, un cuarto NPT, 3 octavos NPT, media NPT, 3 cuartos NPT y 1 pulgada NPT. Son las que conseguimos comercialmente. Para diseños similares de válvula, la cantidad de aire a través de la válvula aumenta con el tamaño del puerto, entendiendo pues que por una manguera de 1 cuarto comparado con una manguera de media pulgada, pues va a haber una importantísima diferencia de caudal de aire. De todas formas, el puerto por sí solo no puede hacer pasar un valor dado de caudal, ya que este depende del diseño interno de la válvula. Entonces, es importante entender cuál es el caudal de aire que vamos a pasar para ser coherentes con el tamaño que da como resultado la rosca de conexión, por tanto las mangueras que vamos a utilizar. También encontramos dentro de las diferentes categorías de selección de las válvulas la aplicación. La aplicación pues gobierna, determina de manera importante la selección de las mismas. Según la función de la válvula tendrá una aplicación u otra. Ejemplos de válvulas con funciones específicas son las de la válvula de escape rápido, la de arranque progresivo de descarga, la de monitorización. Ejemplos de válvulas estándar son las válvulas de potencia, las de funciones lógicas, las de control, las de parada de emergencia. Entendamos entonces que la válvula estándar puede tener diferentes aplicaciones dependiendo de la función dentro de nuestro diseño neumático, dentro de nuestra aplicación particular. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos el control de un actuador, en este caso un cilindro, y lo vamos a analizar con una válvula 3-2. Recordemos que una válvula 3-2 tiene 3 vías, 2 posiciones. Entonces una válvula de 3 vías proporciona básicamente 2 caminos de entrada. Entonces tenemos la posición 1, en donde en su estado inicial hay un resorte que requiere que pulsemos, que hagamos fuerza en el control 12, venciendo la fuerza del resorte para mover la válvula de la posición 1 a la posición 2. Sin ejercerse dicha fuerza, dicha actuación manual, la presión del aire no pasa por la válvula, de tal manera que no hay entrada de aire comprimido que venza en el actuador el resorte. Tenemos un actuador de retorno por resorte y necesitamos que haya una presión de aire tal que sea capaz de vencer la fuerza del resorte para que el émbolo avance. Como no hay entrada de aire comprimido, al revés, hay salida. Entonces el resorte aplica en función de su constante una determinada fuerza y hace que el aire comprimido que está en esta zona del actuador salga y entre la válvula por 2 y siga por 3. En la posición de reposo producida por el muelle, la válvula está cerrada. Perfecto. La posición actuada producida por el pulsador, perdón, la válvula está abierta. El pulsador ha de mantenerse activado para que el cilindro llegue al final de su carrera. Ahora veamos un ejercicio. Veamos el ejercicio con el control del cilindro, pues para esta válvula 3-2 que estamos analizando. Entonces partimos de que hay una válvula de 3 vías que proporciona caminos de entrada, salida y escape y es la selección normal para el control de un cilindro de simple efecto.
Simple efecto porque tiene una sola entrada y retorno por resorte. En la posición de reposo, en este caso producida por el muelle, la válvula está cerrada. En posición actuada, producida por el pulsador, la válvula está abierta, como lo muestra en este momento el gráfico. El pulsador ha de mantenerse activado para que el cilindro llegue al final de la carrera, porque si el pulsador se suelta, el resorte de la válvula actúa y nos movemos a la posición anterior. En este caso, el aire presurizado entra por 1, sale por 2, alimenta el actuador, eh, llenando mm, hasta donde geométricamente lo permite internamente este cilindro, permitiendo que la presión del aire sea tal que venza la fuerza del resorte, permitiendo que el actuador avance. Y así se va a mantener hasta que el pulsador esté oprimido. El pulsador ha de mantenerse activado para que el cilindro llegue al final de la carrera. Veamos ahora el control de un actuador, en este caso un cilindro de dos vías, pero con una válvula 5-2, 5 vías, dos posiciones. Entonces, en la posición de reposo, pues vamos a analizar primero que todo el actuador. Les decimos que es un actuador mm, que eh, está recibiendo aire, que está el aire presurizado, permite en este caso que haya desplazamiento del émbolo. Necesitamos entonces que haya salida de aire por esta zona y entrada aquí para que el actuador se desplace. La válvula es una válvula, encontramos, de 5 vías con sus posiciones 1, 2, 3, 4 y 5, que tiene un actuador manual denominado 14 y un resorte que hace que la válvula retorne a su posición eh, de reposo. Cuando la válvula se actúa, decimos que uno conecta con 4 y el émbolo se mueve. Aquí tenemos el gráfico claro de qué sucede cuando aplicamos una fuerza sobre el control identificado como 14, vencemos la fuerza del resorte de la válvula, uno se comunica con 4, tenemos conexión, permitimos la entrada de aire presurizado, que entra a la válvula por 1, sale por 4 y obliga al actuador a desplazar el émbolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de ofrecer fuerza sobre 14. Si dejamos de hacer fuerza sobre 14, 12, que es el resorte, hace que la válvula vuelva a la posición inicial y ya no entra aire, ya no pasa aire por la válvula por 1-2, sino que pasa por 1-4, perdón, y pasa ahora a 1-2. Esta es una válvula típica, son los componentes. Imaginen ustedes que hacemos el corte por el cuerpo de una electroválvula 5-2 de retorno por muelle, como la que vimos anteriormente.
Eh, Primero, entendamos que esta válvula, en este caso, en este corte, en esta vista particular, no estamos mostrando la subbase. Segundo, mm, vamos a encontrar entonces con el número uno el solenoide, con el número 5 el muelle de retorno. Entonces, cuando hay una actuación eléctrica y hay una tensión tal que permite excitar la bobina que está en el solenoide, se mueve un émbolo que vence la fuerza del resorte y el punto 3, que es la corredera con juntas de disco, se mueve de una posición a otra. Pero veamos aquí las entradas y las salidas. Tenemos que el número 2 es el pistón de la válvula solenoide, del solenoide, que el número 4 es el cuerpo de la válvula, que el número 5 ya lo vimos, era muelle del retorno, que 6 son las vías alternativas 2 y 4. Entonces aquí tendremos, nosotros alimentamos por 2 cuando el resorte está venciendo cuando, cuando no hay tensión en uno, de tal manera que 2 está, no ejerce fuerza y el- la corredera de juntas eh, solo se mueve hacia un lado por completo en la posición de descanso porque el resorte no tiene quien lo haga moverse hacia atrás. 7 es el indicador de presión, 8 es el control manual, que reemplazaría en este caso el solenoide, y 9 son los conectores eléctricos, por donde permiten la entrada de energía eléctrica para excitar o no la válvula del solenoide. Bien, vamos a ver a continuación las válvulas de corredera. Pues es un diseño, yo creería, sin temor a equivocarme, que el más popular. Es muy versátil. Es muy versátil, por lo tanto es muy popular. Está disponible en las versiones 3.2, 3.3, 5.2 y 5.3. Eh, hay algunos casos especiales. Es totalmente equilibrada, funcional, segura. Eh, Además que contamos con amplia gama de estilos, medidas, mandos, montajes, por lo que es amplia para un altísimo rango de aplicaciones en todo tipo de industrias. Veamos los tipos de correderas. La corredera de estas válvulas se llaman así válvulas de corredera porque tienen una corredera que es la que permite el paso o la limitación de aire de unas entradas a unas salidas. Eh, Tiene una sucesión de diámetros mayores y menores, ¿cierto? Que se desplaza. Las mayores cierran los orificios y las menores conectan las vías con las válvulas en las direcciones particulares. El diseño de estas juntas dinámicas tienen una determinada corredera, unas juntas tóricas, popularmente denominadas O-rings. El diseño sin juntas no tiene juntas deslizantes y el diseño con juntas estáticas tiene las juntas en el cuerpo de la válvula como tal. También en las juntas de disco, son un tipo particular mm, de estas. Las juntas de disco se ajustan en una perforación con el diámetro externo en el contacto con el cuerpo de la válvula. Cuando hay una diferencia de presión, la junta de disco se deforma hacia un lado y hacia arriba para darle estanqueidad. Estanqueidad es impedir el paso de un fluido, en este caso el aire, de tal manera que cuando se mueve hacia arriba permite estanqueidad entre el espacio
y de corredera y el cuerpo de la válvula. Es de perfil delgado para reducir la fricción causada por las fuerzas radiales. Por otro lado, las válvulas de corredera de juntas dinámicas. Aquí vemos, por así decirlo, otro corte donde podemos ver cómo funciona internamente en las diferentes posiciones. Entonces, en la figura vemos una válvula 5-2, 5 vías, mm, dos direcciones. Las juntas se mueven con la corredera, por eso adquieren el nombre de válvulas de corredera de juntas dinámicas. En la posición de reposo, entonces veamos inicialmente el símbolo. Entonces, la entrada 1 conecta con 2, 3 está sellado y 4, que sería la salida, conecta con 5. En la posición de reposo, la vía 1 conecta con 2 y 4 con 5, efectivamente. Y la posición actuada, 1 con 4, 2 con 3 y no hay paso por 5. Entonces, en la posición de reposo, 1 conecta con 2, como lo vemos aquí, 1 conecta con 2, no hay conexión con 3, 4 conecta con 5. Ahora, cuando se mueve la válvula, 1 conecta con 4, 2 con 3 y 5 queda desconectado. También hay unas válvulas de corredera, pero que no tienen juntas. Eso es otro diseño de control eh, meramente neumático. Miren ustedes cómo aquí se muestra que con líneas, con ese tipo de líneas, la posible entrada de aire, o sea, entra por uno o entra por un lado. Entonces, entra por 12 o entra por 14, permitiendo que la corredera se desplace entre uno y otro punto, pero no tiene juntas. En este caso, las juntas tóricas están en otra región. Entonces, en este caso, la válvula 5.2 tiene una corredera y una camisa. El ajuste entre ambas es tan preciso que no necesita juntas. O sea, los ajustes son particulares para impedir que el aire fluya por donde no deseamos. Por donde deseamos y no por donde no deseamos. La minúscula cantidad de aire que pasa por los diámetros mayores de la corredera actúa de cojinete de aire. El resultado de esta es una baja fricción y una alta duración. Entonces, en este caso hay presión por 12, de tal manera que este cuerpo está en esta posición. Tenemos conexión entre 1 y 2, 3 está completamente desconectado y entre 4 y 5. A diferencia, cuando ya no hay presión por 12, sino por 14, el cuerpo se mueve, conectamos a 1 con 4, 2 con 3 y 5 está desconectado. También hay válvulas de corredera de juntas estáticas, como en este caso. Vamos a analizarlo con una válvula 3-2. 3 vías, 1, 2, 3, 2 posiciones, gobernadas por 10 y por 12. Las juntas tóricas quedan apresadas por unas celdillas fijadas en el cuerpo interno de la válvula. Estas juntas mayores cierran el espacio entre la perforación de la válvula y las guías, y la junta menor cierra el espacio entre las guías y la corredera. Entonces, en este caso, cuando se ejerce un movimiento porque hay una fuerza que hace que 10 sea más fuerte que 12, el cuerpo está de esta manera. Entonces, uno entra pero no se conecta con nada, mientras que 2 y 3 están conectados. Miren el diámetro, este diámetro inferior en este cuerpo, que es el que permite que 2 conecte con 3.
A diferencia cuando 12 es más fuerte que 10, hace que este cuerpo se mueva sobre este eh, mecanizado que es fijo y uno conecta con 2 y 3 está, 3 está desarticulado. Veamos ahora un ejemplo con una válvula de corredera con juntas estáticas. Esta es una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones que tiene una corredera que se desliza sin juntas. Las juntas tóricas quedan apresadas en unas celdillas fijadas en el cuerpo de la válvula. Eh, la junta tórica mayor cierra el espacio entre el hueco de la válvula y las guías y la junta menor cierra el espacio entre las guías y la corredera. En este caso, entonces podemos decir que 1 conecta con 2, 4 conecta con 5 y 3 está desconectado cuando 14 es más fuerte que 12, entonces 1 conecta con 4, 2 conecta con 3 y 5 está aparte. Esta es una muestra de una corredera equilibrada. Cuando la presión actúa en una vía, no provoca el movimiento de la corredera. Las superficies a izquierda y a derecha son iguales y recibirán fuerzas iguales y opuestas, de tal manera que no hay quien desequilibre y por tanto no hay movimiento. Las válvulas de corredera equilibrada tienen muchas aplicaciones, ya que se puede aplicar cualquier presión por cualquiera de las 5 vías. Las figuras muestran las versiones de una presión o con un caudal dual. En este caso, 1 alimenta a 2, perdón, 4 a 5 y 3 está suelto. Aquí tenemos entrada por 2, salida por 1, entrada por 5, salida por 4. Como la presión del aire que entra por 2 y por 5 es igual, no hay desplazamiento. Hablemos de lo que tiene que ver con solapamiento. Hay muchas válvulas de corredera que se diseñan con un solapamiento positivo, como lo vemos en la gráfica de la parte derecha superior. Cuando la corredera pasa del estado de reposo y pasa a ser actuada la vía 2, se cerrará antes de que la vía 4 abra o viceversa. Entonces, hay entrada por 2, hay entrada por 4, eh, y tenemos un solapamiento positivo. Si la corredera se mueve lentamente, un solapamiento negativo producirá la pérdida de presión durante el cambio y la corredera puede llegar a pararse, a detenerse por completo, como sucede en este caso. Noten la diferencia y hagan la comparación reflexiva entre este evento y este evento. Vamos a analizar a continuación la válvula de corredera de 3 posiciones. Este tipo de válvula en estado de reposo tiene una corredera en una posición intermedia. Esa es la posición de reposo. Entonces la válvula se mueve hacia uno u otro lado, aprovechando solenoides, resortes, mandos. Los espacios entre los émbolos de la corredera determinan la función de la posición central. Por ejemplo, en este primer ejercicio no hay comunicación entre ninguna de las vías, mientras que en este segundo uno entra a una posición de incomunicación, permitiendo que haya comunicación entre 2 y 3 y 4 y 5. En este caso, la presión entra y alimenta a 2 y a 4 y tiene completamente desconectadas a 3 y a 5.
Básicamente esos son los tres modelos comerciales de centros cerrados, conocida como TCB, de salidas a escape, conocidas como CAE, o de salidas de presión, conocidas como CAP. Aquí es importante encontrar y estudiar con detenimiento las válvulas de corredera de juntas dinámicas para una válvula 5.2. Esta es la válvula, perdón, la corredera para una 5.3 con centros cerrados. Esta es una para una 5.3 con salida a escape y esta es una 5.3 con salida de presión. ¿Qué diferencia estas tres que a primera vista se pueden ver idénticas? Y son las estrías que encontramos en esta zona. Son las estrías identificadoras. La válvula 5.3 con centros cerrados, que es el primer tipo de válvula que vimos de las tipo 5.3, la corredera cierra las vías en la posición central de reposo. Entonces vimos que si hay entrada por 1, no hay salida ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5. Ahora, si la corredera se mueve hacia la derecha, la vía 1 comunica con 4 y la 2 con 3. Si la corredera ahora se mueve hacia la izquierda, la vía 1 comunica con 2 y la 4 con 5. Ahora veamos una 5.3 con salidas a escape. En la posición inicial de descanso, la corredera en la posición central mantiene la vía de entrada de aire cerrada y conecta con las salidas a los escapes. Cuando la corredera se mueve a la derecha, la vía 1 comunica con 4, 1 comunica con 4 y 2 comunica con 3. Cuando la válvula se mueve completamente a izquierda, la 1 comunica con 2, 4 con 5 y esto es lo que sucede. Ese es el comportamiento de estas válvulas. Miremos la que nos hace falta, que es la 5.3 con salida a presión, que es el tercer tipo. Dijimos CAP. La corredera en posición central conecta con la presión de salida con las dos salidas. Entonces, 1 con 2, 1 con 4 y no pasa nada con 3 y 5. Cuando se mueve a derecha, 1 conecta con 4 y 2 con 3, pero cuando se va completamente a izquierda, 1 con 2, 4 con 5 eh, y 3 está completamente desconectada. Bien, este ejercicio es el que les va a permitir realizar la entrega de la siguiente actividad y permite evidenciar cómo calcular una válvula. Al escoger una válvula, hay que pensar en escoger el cuerpo de la válvula correspondiente para este caso 25 CFM con una caída de presión hasta de 5 PSI. El estándar es que CB sea igual a 1 a través de la válvula. Para un cilindro de doble efecto que hace 30 golpes por minuto con un diámetro, el diámetro del actuador en este caso es 4 pulgadas, con una presión de trabajo de 120 PSI, con una carrera de 6 pulgadas de longitud. En este caso, el caudal corresponde al área por una longitud, uh, por la densidad del aire, por un factor RC. Les decimos que Q corresponde al caudal, que A es el área del cilindro, que L es la carrera del cilindro, que N es el número de golpes por minuto, que es una constante del cilindro, y que RS es la relación de compresión. Entonces el área, pues, sencillo, el área de un círculo es pi por un cuarto del diámetro cuadrado, que en este caso particular corresponde a 12.56 pulgadas cuadradas. Vamos a revisar la relación de compresión. Es igual a PC más 14.7
donde PC corresponde a la presión de trabajo. Lo sumamos a 14,7 y dividimos esa suma entre 14,7. Eso corresponde a 9,16. El caudal, entonces en este caso corresponde a 12,56 pulgadas cuadradas, el área, por la longitud de la carrera 60 pulgadas, por el número de golpes 30 por minuto, por 2 por 9,16. Eso nos da 41,417 pulgadas cúbicas por minuto. Ese caudal eh, lo convertimos de pulgadas cúbicas por minuto a pies cúbicos por minuto, que se aproxima a 24 pies cúbicos por minuto. De ahí lo pasamos a litros por minuto, eso nos da 679,6. Por norma se escoge una válvula con un caudal 50% por encima. En este caso, vamos al orden de 1020 litros por minuto. Aquí vamos a buscar el catálogo de los fabricantes, entonces vamos a buscar Norgren, Festo, Micro, vamos a sus páginas web, buscamos los catálogos y buscamos, por ejemplo, en este caso para Micro, la referencia 0259 000 122 cumple con el requisito del caudal. Eso nos va a dar el tamaño de la rosca. Aquí les estoy presentando eh, lo que dice el catálogo. Entonces nos ofrece para ese caudal válvulas 3.2, 5.2, 5.3 con mandos manuales y para su referenciación interna son de la serie CH1GM a palanca de 1/4. Y miren las características que nos dicen. Para los tipos de válvulas, los tipos de conexiones, las temperaturas del aire que las temperaturas del ambiente donde deben trabajar, las temperaturas del fluido, el tipo de fluido, en este caso aire comprimido filtrado, la presión de trabajo entre 0 y 10 bares, o sea, entre 0 y 145 psi con un montaje unitario para las 3.2 o las 5.2 o en manifolds solo para las 5.2 mediante distribuidor de alimentación o base manifold, en donde recomiendan ver los códigos y dimensiones y nos dan las páginas para ver los manifolds particulares. En este caso, pues no vamos a llegar hasta allá. Y la posición de la palanca de mando puede rotarse cada 90 grados. El caudal nominal para unas 3.2 y 5.2 es de 1.650 litros por minuto y para las 5.3 de 1.200 litros por minuto, que está por encima de lo que nuestro cálculo nos mostró. Aquí a continuación vemos el comportamiento de diferentes válvulas con diferentes tipos de control y el caudal que permite con conexiones de 1/4 para las referencias CH1, GM y solo CH1. Bien, si hay preguntas, estoy atento a responderlas en la plataforma. Adelante y buen día.